Buenos días de nuevo, y es para mí un gusto presentar al profesor Teodosio Fernández. Y soy bastante afortunada en eso porque tengo muchos maestros que me han enseñado a lo largo de todos estos años, a lo largo ya de décadas, y uno de ellos ha sido sin duda Teodosio Fernández, ¿no? Creo que he leído prácticamente toda su obra crítica, pero si digo esto, enseguida me va a rectificar porque anoche me dijo que había publicado un par de artículos que yo todavía no había leído, ¿no? Para mí él es un referente para todos aquellos que hemos estudiado literatura hispanoamericana en España. Por supuesto, también es un referente en América Latina, en universidades europeas y demás. Pero el tipo de investigación que ha hecho Teodosio a lo largo de su vida, y lo llamo Teodosio porque es un amigo, ¿no? O sea, lo bueno en este caso es que la admiración la sigo teniendo y la tendré siempre, pero ahora le puedo llamar incluso con diminutivo Teo, ¿verdad? Y es para mí siempre un referente todas las publicaciones que ha hecho Teodosio Fernández. Tanto es así, yo no sé si él se acordará, que hace unos años le dije que, igual que los hermanos Taviani, en sus películas siempre sacaban un rebaño, ¿verdad?, que era imprescindible. Para mí también ha sido casi siempre imprescindible citar algún trabajo de Teodosio Fernández. Él es profesor ya emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, y además Teodosio Fernández tiene un vínculo muy especial con esta universidad, con nosotros. Tenemos prácticamente casi todos los años nos visita, lo cual para quienes estamos aquí es todo un privilegio. Hay una de las muchas líneas que tiene Teodosio, sí, ya abrevió, que tiene Teodosio Fernández, que a mí me gusta especialmente y que hoy en día no se lleva tanto, que es hacer panoramas, ¿no? Panoramas de la literatura, y ahí podíamos citar muchísimos trabajos. Quiero citar uno de los primeros, el Teatro Chileno Contemporáneo, que publicó en el año 1982, y en aquellos momentos el teatro chileno, al menos aquí en España, no lo estudiaba nadie. Así que Teodosio se atrevió y viajó allí, recorrió montañas, atravesó lagos para hacer este trabajo, ¿no? Este libro. Imprescindibles son la poesía hispanoamericana en el siglo XX, la dedicación que ha tenido a Rubén Darío, la poesía hispanoamericana hasta el final del modernismo, los géneros ensayísticos hispanoamericanos, un libro que también es fundamental, que es la historia de la literatura hispanoamericana, que publicó junto a dos colegas suyos muy queridos también aquí, o literatura hispanoamericana, sociedad y cultura. Y también ha sido un experto en hacer ediciones que a día de hoy son imprescindibles, como por ejemplo Guasipungo de Icaza, esta Garduña también de Manuel Zeno Gandía, teoría y crítica literaria de la emancipación hispanoamericana, la edición de Amalia, de José Mármol, muy citada, o una de las obras de Roberto Alt, otra de Cambaceres, Alejo Carpentier, y ha colaborado en las principales revistas que abordan los estudios de la literatura hispanoamericana. Sus temas siempre, por esa mirada tan amplia que tiene, siempre han estado en la literatura de varios países y varios géneros, ¿no? Ha estudiado mucho la narrativa argentina del XIX, el modernismo, la vanguardia, el indigenismo, etcétera, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, hasta Raúl Zurita, ¿verdad? Y ya con esto, y además en los últimos años, que esto es lo que interesa, ha indagado de manera sobresaliente, como siempre lo hace, en las relaciones entre literatura y pintura en Hispanoamérica. Bien sabes que es un placer que estés aquí, Teo, y que abras este congreso con una ponencia titulada Arte y Literatura, Buenos Aires, en torno a 1990. ¿Esto funciona? Sí. ¿Se me oye? ¿Me oyes, Rovira?
Bueno, muchas gracias, Carmen. Has creado unas expectativas que nunca se verán cumplidas. Bueno, yo agradezco, por supuesto, mucho que me hayan invitado las organizadoras del Congreso. No podía no venir, dado que hace décadas que José Carlos Rovira y yo sostenemos una creciente amistad. Creo que desde algún momento en Medina del Campo, allá no sé cuándo, aunque de aquella ocasión creo que te recuerdo más a ti. Pero bueno, en fin, no voy a entrar. Tengo tanto que agradecer a Rovira y a la Universidad de Alicante que podía dedicar el tiempo a hacer recuento y no me apetece. En fin, todavía hoy tengo previsto volver porque José Carlos Rovira se ha cuidado muy bien de que yo mantuviera alguna actividad cerebral y bueno, pues he venido al curso sobre literatura y ciudad que lleva en el máster de no sé qué. De estudios literarios. Sí, discúlpeme, soy mayor y se me van las... bueno, creo que estoy aquí hablando el primero porque soy mayor, ¿no? No por otra razón. Pero cuando me lo plantearon, claro, la cuestión era el título del Congreso y mi falta de ideas para... No sé, vamos, que resumo, no se me ocurría nada. Entonces digo, ¿por dónde empiezo? Esto creo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que unos lo disimulan y yo lo confieso. O sea, cuando vas a escribir un artículo, ¿de dónde sales? ¿A dónde quieres ir? Entonces, como ya digo, creo que si el tiempo no lo impide y las circunstancias universitarias de Alicante tampoco, quizá vuelva otra vez a hablar de algo que José Carlos Rovira me propuso, y era literatura y ciudad de Buenos Aires. Y entonces yo me dije, hombre, pues voy a... Mi deuda con José Carlos obligaba a que hablara de cosas que tuvieran que ver con nosotros. Entonces me pensé en hablar de algún periodo de la ciudad de Buenos Aires, en relación con la literatura. Ya no sé si esto tiene que ver con la poesía, pero yo asumo mis limitaciones y hablo de lo que me apetece, porque como no tengo que pasar ya por la NECA, si es que existe la NECA, pues entonces por una parte pensé hablar en Buenos Aires y digo, bueno, voy preparando eso y escribiendo algo al respecto, y por otra, claro, la cuestión es ciudad y literatura y qué literatura podíamos utilizar. Creo que agoto el tiempo con la introducción y me quedo tal vez. Entonces, recordé, José Carlos Rovira y yo teníamos un amigo, muy amigo, ya murió, consecuencias de una vida un poco disparatada, ¿no? Se hacía llamar Rubén Darío y digo, anda, pues ¿verdad? Que hemos tenido mucha amistad con Rubén Darío. No somos los únicos, ¿no? Aquí anda un montón de gente que ha tenido amistad con Rubén Darío. Y entonces digo, bueno, a ver si me echa una mano. Y entonces yo no saben mis colegas que yo no sé leer, por lo tanto hablo, pero cuando leo alguna frase demuestro por qué no quiero leer las ponencias. Por ejemplo, ¿cómo me echó Rubén Darío una mano? Pues estaba yo leyendo una revista de 1907, Nosotros se llamaba, una revista de Buenos Aires. Es que soy mayor, yo en 1907 ya estaba leyendo la revista Nosotros, y ahí en la revista Nosotros había un texto de Rubén Darío y otro de un amigo de él que se llamaba Roberto Jorge Peiró, que pretendía publicar una novela que se llamaba Nosotros, refiriéndose a nosotros, a los argentinos, a los porteños. Y voy a tener en cuenta, ¿cuál era mi límite? No, hay que ser respetuoso con el público. Y este Peiró quería, como digo, publicar una novela que nunca publicó, y Darío había leído algunas páginas y decía esto.
intentas encerrar en tu libro a Buenos Aires. Tarea es: no conozco tampoco libro que lo contenga. No cuento con lo antiguo. No me refiero sino a este Buenos Aires, modernísimo, cosmopolita y enorme, de grandeza creciente, lleno de fuerzas, vicios y virtudes, culto y poligloto. No me miren. Del francés poliglota. La academia lo acepta, no, o sea, que quiere decir que no va a decir que no dice políglota. Bueno, mitad trabajador, mitad muelle y sibarita, más europeo que americano, por no decir todo europeo. Y la primera pregunta, yo me hago preguntas porque normalmente, como he editado y anotado libros, sé que casi nunca entendemos lo que leemos. O sea, que en un texto, sobre todo si es antiguo, o si transcurre, o si cuenta algo que transcurre en el Perú o en Nicaragua, no tenemos las referencias históricas y espaciales para saber lo que estamos leyendo. Luego va a aparecer alguna prueba. Entonces, acostumbro a preguntarme, ¿por qué dice esto? O sea, ¿es una ciudad entonces? ¿Qué clase de ciudad era? Si leo las páginas de ese Peiró que escribía sobre Buenos Aires, esas páginas hablaban de un hacendado, esto era muy de la Argentina de la época, que se había pasado 14 años en su hacienda con su ganado. Era un país agroexportador, o sea, exportaban cereales y carne fundamentalmente y pieles. Y este señor se había pasado en su hacienda, esto es muy típico de los testimonios literarios de la época, y se iba a Europa, pero camino de Europa se encontró con Buenos Aires. Y entonces el señor comparaba el Buenos Aires de 14 años atrás con el Buenos Aires que veía, que era este cosmopolita al que se refiere Rubén Darío. Eso era la novela que pretendía escribir Peiró, que nunca terminó, pero que a mí me remite a otra novela que se llamaba La Gran Aldea, del año 1884, de un tal Lucio Vicente López, que esto, con bastantes datos autobiográficos, hablaba de alguien que deja Buenos Aires en 1862 y vuelve hacia 20 años más tarde y se encuentra que aquel Buenos Aires aldeano, semicurial, semialdea, se ha transformado en una ciudad con pretensiones europeas y donde la gente se permite perder el tiempo en flanear. Flanear es una palabra muy de la época, el flaner, que según los franceses pintados por sí mismos, un libro que leí yo de 1851 o así, decía, esto lo digo porque como estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la cultura, la pintura, es bueno tener en cuenta lo que se decía allí, que un flaner no es lo mismo que un Vadó. Un flaner no es lo mismo que un mirón. El flaner es al mirón como el gourmet al glotón. O sea, que el que pasea, pues tiene que tener algo estético. Y ahora veremos pues algo de lo que había pasado. Bueno, quizá no se estén enterando de nada, porque yo tampoco, pero a veces la imagen vale más que mis palabras. 1000 palabras, dicen, no sé, no estoy convencido. Entonces digo, pues voy a poner unas estampitas. Y bueno, por ejemplo, es el plan. Buenos Aires tuvo 2 fundaciones. La definitiva es la de Juan de Garay, de 1580, si no recuerdo mal, y montó allí una cosa que era el típico damero colonial. Bueno, esto habría que ponerlo así para darle la orientación geográfica correcta, porque, como verán abajo, está lo que sería el puerto de Buenos Aires. Entonces, el damero porteño lo que tenía era la Plaza Mayor a un lado, al lado del puerto. Esto lo pongo para que se sepa que las ciudades coloniales pues tenían normalmente un damero. Esto es importante para ver cómo evoluciona la ciudad y cómo la cuenta Rubén Darío y cómo aparece
aquello era cuando la fundaron, pero es que en 1858 el damero es un poco más grande, pero no mucho. En 1992 el mapa de Buenos Aires es este. Bueno, el Darío llegará en el 93. Si yo miro ese mapa, hombre, como he estudiado un poco, en 1800 el problema de Buenos Aires o los factores que deciden el gran crecimiento de Buenos Aires tienen que ver con que la ciudad-puerto fue considerada capital del Río de la Plata en el siglo XVIII, perdón, del Virreinato del Río de la Plata. Se produce la independencia, empiezan las luchas, porque esos parecen españoles, se pasaron todo el XIX y después pegándose unos con otros, ¿no? Entonces, lucha entre unitarios y federales. Había un señor muy celebrado que se llamaba Juan Manuel de Rosas, lo derrocan en el año 52, no recuerdo mal. Buenos Aires se niega a ir a la Confederación, a unirse a la Confederación, se declara Estado independiente, está unos cuantos años y esos años que son entre el año 52 y el año 59, esos años son importantes porque la provincia-estado de Buenos Aires fomenta el desarrollo comercial del puerto y la ciudad empieza a crecer. En el año 58, en el año 59, perdón, la Confederación derrota a Buenos Aires vuelve a unirse, pero queda en una situación favorable para seguir creciendo. Y más aún cuando en 1880 la guerra entre Buenos Aires y la Confederación Argentina se resuelve con la victoria de las tropas nacionales sobre las milicias porteñas. Entonces se llega a esto que vemos ahí: la autonomía de la ciudad de Buenos Aires como capital del país, solo la ciudad de Buenos Aires. Se decide la creación de la ciudad de La Plata como capital de la provincia y eso va a condicionar un poco el desarrollo, porque si, bueno, me puedo levantar aunque sea conferenciante. Sí. Bueno. ¿Se oye algo? ¿Dónde está el micrófono? ¿No se oye? Vale. Digo que, bueno, pues simplemente me levanto porque a lo mejor alguno no sabe que esto es el riachuelo, la boca del riachuelo. Al declararse la independencia de la ciudad de Buenos Aires, perdón, la capitalización de Buenos Aires, porque ya no rijo, esto se oye. Sí. Pues entonces, por ejemplo, no se desarrolla el puerto de La Boca, que era el lugar más idóneo, porque eso implica fundir los intereses de la provincia con la ciudad de Buenos Aires. Entonces se hace el puerto Madero, que es este, que desde el principio era muy de Buenos Aires, pero era un puerto inútil, porque estaban haciéndolo y ya sabían que no servía. Entonces luego ha habido que hacer un puerto por ahí. Bueno, no entro en más detalles porque no hay tiempo. Pero en todo caso, tenemos una ciudad en pleno crecimiento. Esto es hoy la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces era la mitad o más era La Pampa. Entonces vamos viendo crecer los barrios, y esto es muy interesante porque en esto que voy a contar de la literatura se va creando. En el año 1871 hay una epidemia y esa epidemia anima a los que tienen dinero a irse hacia la parte norte, Recoleta, Retiro. Y entonces el sur de Buenos Aires, que por las novelas vamos viendo que se queda por aquí, Montserrat, Palermo, Vesto, San Telmo, etc., pues va recibiendo una cantidad masiva de inmigrantes y se van creando los conventillos, donde en las grandes casas se vive la gente, pues ahí, ¿cómo se dice? Pues unos encima de otros. Hacinados. Bueno, no sé, paso a otra cosa porque ya está bien. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, si queremos comparar un poco, muy rápidamente, ahí hay pinturas que hablan de lo que fue, tenía Plaza de Toros, la veis, y eso era la ciudad de Buenos Aires.
En fin, lo de desembarcar en Buenos Aires era para bajarse del barco lejos y montar en una carreta con ruedas altas y llegar entre barro y lo que fuera. El Cabildo. Bueno, estas imágenes, esto ya empieza la transformación, ¿no? Como para uno de literatura, claro, esto puede decir, pues no tiene ningún interés. Bueno, lo que yo he hecho, lo que he tratado de hacer, y que es lo que va a quedar por escrito, sin estampitas, es que me he referido a una novela que se llamaba La Gran Aldea, de Lucio Vicente López. Entonces lo que he hecho es leer las novelas. También Rubén Darío, nuestro amiguete, me ayudó, porque cuando hablaba de la novela esa inconclusa de Pairó, dice, a mi memoria vienen a este respecto algunos nombres. Cambaceres, Juan Angelich, Eduardo López Vago, que yo no había leído, pero que ahora he leído una novela que se titulaba Carne importada y era sobre una de las consecuencias de la inmigración masiva, que era la prostitución, en este caso de una muchacha española, huérfana, que viaja a Buenos Aires, termina en la prostitución y muriendo. Entonces, bueno, no voy a darles un montón de títulos. Es una novela que, como la propia Gran Aldea que me he mencionado muestra, para los de literatura, son novelas muy ricas, ¿no? Interés variado. Suponen la irrupción del naturalismo en Argentina. Quiero decir que me parece que en 1879 se publica en el Diario de la Nación algún capítulo de l'Assommoir, de la taberna de Zola. Bueno, yo... Zola o Solá. Y se empiezan a escribir novelas más o menos naturalistas. Digo más o menos naturalistas porque, como decía uno de los escritores del momento, argentinos, Martín García Merou, o Merú, me voy a cansar de hacer distintas lecturas de los nombres. Yo soy de tiempos de Alfredo Di Stéfano, no sé si alguien sabe de él. Alfredo Di Stéfano, cuando hablaba de un jugador que se llamaba Canigia, decía Canigia. Y hay por ahí un tal Pochettino, que cuando le dicen Pochettino no se entera de qué es él. Quiero decir que, no, o sea, que cuando ¿qué pasaba en Argentina? Pues que se castellanizaban los nombres. Entonces no sé si han oído un famoso chamamé que se titula Merceditas y que va dedicado a una tal Mercedes que vivía en un pueblo que se llamaba Humboldt, provincia de Santa Fe. Allí nadie decía Humboldt. Bueno, entonces yo diré como pueda, porque en adelante. Entonces, Martín García Mero decía, y esta es la observación que me interesa, que estoy preocupado. No, pues se pone uno a hablar, a decir lo que se le ocurre y se pasa el tiempo. Decía que más que naturalismo en muchos casos se trataba de romanticismo del mal. ¿Por qué? Pues porque no eran... las novelas normalmente no tenían un alcance, digamos, científico. No tenían una base, bueno, según la ciencia, que hablaba de la evolución, de las taras hereditarias y etcétera, no eran tal sino una acumulación de desgracias. O sea que la novela naturalista, esa novela de esa época, curiosamente da una visión muy negativa de la Argentina, de una Argentina o de un Buenos Aires que prosperaba en todo, ¿no? Crecía la población, se transformaba la ciudad, porque a partir de que es cuando se produce la separación de la ciudad o se convierte en capital, gobernaba un tal Roca y tenía un intendente que se llamó Torcuato de Alvear, que se decidió convertir a Buenos Aires en otro París. París era el modelo. No sé, París es bien conocido, sí, por supuesto, pero a lo mejor alguno de los presentes, alguno no sabe que hubo un tal Barón
lo que dicen los franceses, de Haussmann, o de Haussmann, porque si no recuerdo mal era alsaciano, y si me apetece pronunciarlo más o menos a la alemana, pues estoy en mi derecho, que transformó París. ¿Cómo lo transformó? Derribando casas viejas y abriendo bulevares. Pues eso es lo que se plantea hacer en Buenos Aires. Bueno, como no... como el tiempo es limitado y quiero por lo menos poner alguna pintura de la época, tengo muchas cosas de estas. Tengo que decir que van a aparecer algunas fotos o pinturas, pero si yo leo todas esas, unas cuantas novelas, veo que van apareciendo espacios preferidos, porque los leo para ver cómo es la geografía urbana de Buenos Aires. Y entonces voy viendo que el naturalista, o aspirante a serlo, elige determinados lugares. Por ejemplo, la Bolsa de Comercio. ¿Por qué la Bolsa de Comercio? Bueno, digamos que Argentina aspira a ser París, perdón, Buenos Aires aspira a ser París. Poco a poco crece la confianza en que la Argentina será la gran competidora con los Estados Unidos de América del Norte. Y eso ocurre al mismo tiempo en que crecen rápidamente las fortunas, que además se juegan en las bolsas de comercio, que además no crean precisamente estabilidad, sino que en ese crecimiento económico de la ciudad de Buenos Aires y del país, un tema muy tratado es el de precisamente las crisis de la bolsa, porque entre los años 89 y 90 hay una verdaderamente dramática de la que la Argentina tardó 3 años en recuperarse. O sea, más o menos los que desde 1890 a 1893, cuando llega Rubén Darío, es un periodo de recuperación. Entonces, lo que vamos viendo es que la literatura de la época se fija en los aspectos más negros y están, además, y esto me parece que debo mencionarlo, porque afecta al ámbito de la cultura y del arte, pues los escritores se lo pasan diciendo que esa es una ciudad fenicia, que la gente solo piensa en el dinero, y las novelas naturalistas argentinas normalmente, muchas veces, yo diría normalmente, que tienen que ver con los cambios sociales asociados al dinero y la corrupción moral que el dinero acarrea. Eso ya desde la gran aldea que he mencionado antes. Entonces, eligen estos momentos, hay todo un ciclo en torno a esa crisis de la bolsa del año 89-90, y me interesa resaltar ese aspecto que tiene que ver con que el escritor traduce algo que es de algún modo una queja que podemos ver que se empieza a desarrollar también en un ámbito de las artes plásticas hasta entonces poco desarrollado. En el año 76 aparece una sociedad estímulo de las bellas artes. Creo que es la primera organización seria que defiende el desarrollo de las artes plásticas en Argentina. Como no hay mucho tiempo, voy a ir a lo fundamental. Bueno, estas imágenes que vamos viendo tienen que ver con la nueva edificación de Buenos Aires. Por ejemplo, esto en el año 83, ahí había una recoba vieja. Si uno va a Buenos Aires se encuentra con la Plaza de Mayo. Esa, hasta ese momento, eran dos plazas, porque había una plaza que era de la del Fuerte y había una recoba y estaba la Plaza de Mayo. Perdón, la Plaza de la Victoria. La Plaza de la Victoria no tenía que ver con la victoria contra los españoles, sino con la victoria contra los ingleses que invadieron en 2 ocasiones, en 1806-7 y 1808, Buenos Aires, y que salieron por pies. Bueno, o sea, que el ejército virreinal los derrotó y los expulsó en 2 ocasiones. Y entonces de ahí venía la Plaza de la Victoria. Bueno,
Se crea la Plaza de Mayo, que es esto que tenéis ahí, se amplía la pirámide, le ponen una señora con gorro frigio arriba para representar a la Argentina, que antes no la tenía. En fin, esto está lleno de pequeños detalles porque el crecimiento de la ciudad tiene que ir aparejado con un embellecimiento de la ciudad, porque además la ciudad necesita saneamiento. Las epidemias aconsejaban, para empezar, cuidar el agua. El agua acarrea fuentes, monumentos públicos. Bueno, como ya digo, esto es de una riqueza enorme y yo no voy a martirizar a nadie con estas cosas, pero no sé, que quede un mínimo indicio de cómo en pocos años una ciudad pasa de ser una aldea a ser una aspiración a convertirse en París. Grutas no queda ni una, pero estas grutas adornaron mucho algunos paseos. El Teatro Colón, entonces, decía antes de la Bolsa, pues el Teatro Colón, que después veremos cómo está en la versión definitiva, era un centro donde el escritor podía localizar. El Teatro Colón era un sitio de espectáculos, había teatro de la ópera, era una ciudad con una gran riqueza por la que la ópera tuvo un éxito importante. Teatro, aunque no hubiera teatro nacional prácticamente, pero compañías, sobre todo españolas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en la Gran Aldea se asociaba el Buenos Aires tradicional a una representación de Flor de un Día de un tal Camprodón, de un español. Entonces, el teatro español, la zarzuela, un éxito extraordinario en Buenos Aires. Entonces, todo eso hace que... Esto lo puse ahí porque Rubén Darío, uno de los primeros comentarios que hizo al llegar a Buenos Aires, y él iba desde París, o sea, porque si va desde Nicaragua, bueno, pero no, iba desde París. Y se encuentra con esta cosa que era de una firma importadora, un palacio de hierro. Hay que pensar que el hierro era una novedad en los edificios que había empezado, si no recuerdo mal, con el Crystal Palace de la exposición de Londres del año 51. Bueno, del 89 era la Torre Eiffel, que los estetas como Rubén Darío consideraban un horror. Yo, como Rubén Darío era amigo mío, pues yo la considero un horror, pero ahora parece que es menos horror porque le han puesto unos circulitos de los Juegos Olímpicos. No sé por cuánto tiempo. Bueno, tiraron las calles, hicieron la Avenida de Mayo y empezaron a interesarse por el arte. ¿Cómo podía yo empezar a dar alguna noticia de eso? En los años... No es que no hubiera pintores, ahí he puesto pinturas. Normalmente eran extranjeros que pasaban por allí, pero también había pintores. Priliano Pueyrredón u otros, pero no había un mercado de arte. Entonces, la preocupación de los escritores y de los artistas en los años 80-90 buscan un poco la profesionalización del escritor y del artista. Había dinero, había algunos pintores que eran de familia rica, pues iban a Europa. Los que no eran ricos tenían una beca por años. Entonces, enorme cantidad de pintores se fueron, sobre todo a Francia y a Italia. Y empiezan a llegar cuadros que tienen más o menos éxito en Europa y que en Buenos Aires provocan un escándalo mayor o menor. Por ejemplo, El despertar de la criada de Eduardo Sívori, que es una pintura hecha por un argentino en Francia en la atmósfera del naturalismo. Solo voy a poner cuadros de gente que de alguna manera signifique hoy mucho antes de la llegada de Rubén Darío. Este cuadro, por ejemplo, y pues estuvieron expuestos, y esto tengo que hacer una referencia también, pues durante los años 80
crece extraordinariamente el comercio. Antes puse la calle Florida, que era la calle grande del comercio, y se desarrolla un poco la cultura que se llama del bazar. Bueno, los bazares donde al lado de un mueble, una alfombra, pues hay una pintura o hay un bronce. Bueno, este estuvo expuesto en alguna casa de esas, luego fue, me parece que a Boston, a una exposición en el 92, lo premiaron, pero volvió a Argentina y no encontraba comprador, ahora está en el Museo Nacional de Buenos Aires, ¿no? En fin. Y esto podía ser he estirado un poco esto. Mi intención era primero hablar de Rubén Darío, pero en realidad Rubén Darío me daba pie a estas cosas. Luego hay uno de los protagonistas de la cultura y de las artes plásticas como organizador, promotor, pintor, era un tal Eduardo Schiaffino, digámoslo así. Iba, como alguien habrá visto cuando mandé el resumen, pensaba utilizar a Schiaffino y su amistad con Rubén Darío para avanzar. Luego decidí que era inútil, porque hay un artículo de Alfonso García Morales que lo hizo ya perfectamente hace más de 20 años, entonces yo me dije, pues otra cosa. Entonces, de la Avenida de Mayo. Esta calle yo la ponía fotos de París y vamos, me quedo con la Avenida de Mayo. Había un tal Enrique Gómez Carrillo, al que quizá me refiera más adelante, si no me canso antes, que llegó en el año 14, llegó al Hotel Plaza de la Avenida de Mayo y escribió que al despertar al día siguiente de su llegada, así en estado de duermevela, decía, pero no he viajado, si esto suena a París, oigo París. Y dice, y abro el balcón y dice, efectivamente, estoy en París. Bueno, luego ya, en fin, razonó y dice, no, es la Avenida de Mayo. Pero digamos que era la propuesta de la ciudad moderna. Bueno, vamos a dejarlo ahí un momento. Ya he dicho antes que esto está que los 80 y Rubén Darío está suficientemente estudiado, pero no hace muchos años, pues Alfonso, si no lo recuerdo yo, me lo recordará, que un tal Caresani, un crítico argentino, rescató unas crónicas que Rubén Darío había dedicado al tercer salón del Ateneo de Buenos Aires. Esto me exige dar una explicación. Las iniciativas para remover el ambiente tenían que ver con crear instituciones que lo fomentaran y unos cuantos escritores y unos cuantos artistas, prácticamente todo lo que había en Buenos Aires, fundaron lo que se llamó el Ateneo de Buenos Aires. Antes de que llevara Rubén Darío ya habían preparado la primera exposición. En el año 94 se preparó otra. Esto seguiría mucho detalle, pero no hay tiempo para eso. Y lo cierto es que en el año 95 Rubén Darío, que ya se había hecho un lugar sólido, digamos, en el ámbito de la cultura porteña, dedicó a eso 7 crónicas en las que pasó un poco revista a lo que se presentaba en aquella exposición. Bueno, si hubiera tiempo, que no hay, pues dedicaríamos... yo para lo que he escrito sí hago algunas puntualizaciones, porque este Rodrigo Caresani, al que me he referido antes, afrontó el peligro que solemos eludir habitualmente, y es lo que tiene que ver con entender los textos.
O sea, anota muy bien, es muy provechoso, pero no es imposible encontrar fallos. Entonces, en el texto que escriba, pues hay algunas cosas que tienen que ver y que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, Darío empieza hablando del Palacio de los Mercaderes. Y yo, pues, si dices, en el Palacio de los Mercaderes se ha abierto un lugar para el arte. Pues, hombre, pues qué bien. Pero yo hubiera notado por qué decía el Palacio de los Mercaderes, porque realmente en este caso no es difícil de averiguar. El Palacio de los Mercaderes es el Bon Marché de Florida, que hoy es Galerías Pacífico, si no lo han tirado, pero que cuando yo pasé por allí era Galerías Pacífico. Y eso, que fue también la sede del museo cuando se fundó, fue el lugar, pues eso, el de los mercaderes. ¿Por qué? Pues porque era del comercio. O sea, eso es interesante porque uno comprueba que realmente el desarrollo de la pintura, de la escultura, en Buenos Aires tuvo que ver mucho con iniciativas personales, pero en las que intervenía, lógicamente, el dinero. Y el dinero hacía que en la calle Florida fuera la primera sede del Ateneo, etcétera. Bueno, es una cosa, ya digo, de una extrema riqueza y yo animo a los jóvenes a que sigan trabajando con estas cosas. En fin, algunas de las he conseguido, tengo muchas más, no muchas, porque aquí desgraciadamente las que más me interesaban o que más interesaron a Darío, pues no aparecen. Pero alguna, pues entonces sería una escultura, una escultura de las presentadas allí. Esto sería una pintura de Schiaffino, que, bueno, aunque fuera su amigo, Darío abordó con cierta ironía. Y nos dijo, en fin, a los espectadores que amásemos a esa mujer, porque al fin y al cabo no se le ve la cara y si se la viéramos a lo mejor se parecía. Había en la misma exposición un cuadro dedicado a Lady Rowena, el personaje de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, pues como era capaz, o sea, Edgar Allan Poe era pues una referencia necesaria para Rubén Darío para ver un poco lo que podía ser arte innovador, que no encontraba en la exposición. Pues, encontró original esto no porque me parezca a mí excesivamente original, sino porque a él le recordó a Paul Gauguin yéndose a Tahití. Bueno, Valerini se fue al Paraguay y ya encontró gente rara. Había un problema de nacionalismo contra el que Rubén Darío hablaba y, por ejemplo, a propósito de este cuadro de Valerini, pues lo que le molestó a Rubén Darío es que ahí hay un fraile o un obispo tomando mate. O sea, más o menos lo podían haber ahorrado. A la persona que más interés dedicó fue a Diana Cid García, pero yo he tomado esto de un libro de José Carlos Rovira, lo he escaneado y lo he puesto ahí, pero este autorretrato no estuvo en la exposición. Le gustaba de alguna manera porque Diana Cid se habría acercado al territorio de la Canchaca, que también merece una explicación, pero como está en un libro de José Carlos Rovira, pues yo cuando escriba esto... había un tal Saint-Beuve, que era un crítico francés importante, que no sé si quiso ofender o impulsar a Baudelaire en sus aspiraciones a llegar a la Academia Francesa y habló de que se había construido un chiringuito refinado en la Kanchatka, en el extremo de la Kanchatka, que como todo el mundo sabe, menos yo, es una península de Siberia que se hunde, que avanza en el Pacífico. Bueno, entonces, yo cuando explique eso lo pondré en francés para no hacer lo mismo que José Carlos, porque José Carlos ya lo hizo muy bien, pero yo
Le voy a dar a toque. Bueno, nada, tonterías. Eso sería otra cosa que se podría explicar. Mejor. Hay... ¿A qué voy a esto? Porque voy a ir terminando. Es importante lo que se hizo allí porque el Ateneo, de alguna manera, fue un serio impulso para el desarrollo de las artes plásticas. Aquí, y además, ese impulso sirvió para que se creara el Museo de Bellas Artes en Buenos Aires, en el mismo lugar, en ese mismo lugar comercial que hemos visto. Y bueno, este es un dibujo que todo el mundo conocerá, de Schiaffino para la edición de los raros, aquí del Teatro de la Ópera, en fin. Esto lo he puesto porque el Buenos Aires tenía un desarrollo urbanístico, digamos, irregular. Pero normalmente una cosa que esto es Boedo, por lo tanto es para la zona sur, y en el año 10 pues se ve ahí cómo están trabajando pues para la traída de agua, por ejemplo. Esto va teniendo, digamos, hay que pensar que Buenos Aires fue una ciudad y la Argentina fue el país del futuro por lo menos hasta el año 30. Después ya ni se sabe. Pero, no sé, aquí, por ejemplo, estuvo durante años, después de estar donde dije, estuvo el Museo de Bellas Artes, y este edificio que ven ahí es el que se hizo para la exposición de 1889 en París, la de la Torre Eiffel. Los argentinos metieron las cosas en un barco, se la llevaron para allá y la montaron, y ahí estuvo. Otro de los lugares concurridos en Buenos Aires sería el Palermo, el Paseo, ahí lo tenemos en plena... ¿Esto por qué era importante para los naturalistas? Porque ahí era donde los arribistas querían hacer fortuna casándose con las muchachas ricas. Y entonces de ahí venía el desastre moral luego. Y eso cuando no se trataba de... Porque también la inmigración trajo, digamos, interesados en denunciar los posibles efectos de las taras de la inmigración inferior. Entonces, en estos términos se abordaba el asunto. En fin, esto ya es el Buenos Aires de principio de siglo. Ese Buenos Aires que Schiaffino se fue a París a buscar esa estatua. El pensador de Rodin, no en una copia, sino en, no sé cómo se llama, pero vamos, eso lleva la firma de Rodin y está hecho con la que se hizo digamos, la figura, la estatua primera. Parques, empieza el primer metro sudamericano, subterráneo. El Palacio de las Tentaciones, que decía Gómez Carrillo. Y para terminar, pues, el nuevo Teatro Colón, el Templo de la Ópera. Esa foto no es de la época, ese Borges no sé qué pinta ahí, pero no pude quitarlo para hacer la foto. Algún detalle más. Es interesante estudiar el desarrollo de la escultura en función de la ornamentación de la ciudad. He traído ahí una... porque me interesó mucho el caso, ¿no? Esto es una fuente. Su emplazamiento original estaba en un lugar que se llamaba Paseo Julio, ahora Avenida Alem, y eso era una estatua encargada, perdón, un grupo escultórico encargado y realizado por Lola Mora, que Lola Mora fue una escultora de primer orden del momento. Lo traigo ahí porque ya no está en el sitio original. Lo han llevado a la Costanera Sur porque decían que pasaban por allí familias con niños y no podían ver eso. Yo fui a hacerle la foto esta. Y una de las últimas veces que fui a Argentina me encontré con esto,
que es de Lola Mora también. En el Palacio del Congreso hubo durante un tiempo unas estatuas femeninas de Lola Mora. En un momento determinado decidieron que eran impúdicas y las mandaron a Jujuy. Y hace unos años, cuando fueron a Jujuy a rescatarlas, pues estaban estropeadas y las han tenido que poner bajo techo, y entonces esto es una reproducción. En fin, la escultura, estos responden ya de Irurtia, y las pecadoras se ocupó Darío cuando estaba en París. Empieza a ver la nueva escultura, donde quizá lo de Rodin también fue una influencia fundamental. La pintura, y cierro con esto, la pintura, como la literatura, como todo, en el cambio de siglo, cuando todo parecía más cosmopolita, se volvió de búsqueda de lo nacional. Y tenemos pintores importantes como Colivadino. Es interesante ver que si el naturalista abordaba un tema, todo era muy sucio. El socialista y dandy de la Cárcova, el de una pintura que he puesto antes, Sin pan y sin trabajo, o La huelga, pintaba en ese aspecto pero, por ejemplo, Colivadino, los obreros de Colivadino hasta se ríen, ¿no? Comen, se ríen. Este farol, para mí, tiene que ver con la literatura del barrio, Carriego, el mundo del trabajo. Y hay una cosa que esto, y lo dejo, en el comienzo del siglo se abren caminos que el Ateneo no había conseguido abrir. Esto lo he aprendido leyendo un libro que no he visto citado mayormente de uno de los miembros del Ateneo más jóvenes, y él explica que durante los años 90 realmente hacer algo que pudiera ser acusado de decadente, eso se ve mucho también en las reticencias de Darío a la hora de abordar las pinturas, lo que pudiera ser por impresionista o por cualquier otra razón acusado de decadente, entonces eso era un problema. Con el comienzo del siglo eso desapareció y empezaron los paisajes que ya decididamente afectados por el impresionismo o por el neoimpresionismo, y entonces podemos ver otras cosas. Incluso empieza la conexión de lo que he puesto antes, afecta a la pintura que se llama de la Boca, que es de un extraordinario interés. En fin, cuando Gómez Carrillo estuvo allí en el año 14, estaban abriendo las diagonales que trataban de descongestionar el tráfico. Esta es la que se estaba abriendo entonces. Y bueno, me cansé y ya está bien, ¿no? Gracias por la atención prestada y en fin, va por ti, José Carlos.